Noticias 24. Regresamos a Noticias 24. Tras los 48 milímetros caídos en el último sistema frontal, que puede haber llegado a más de hecho, este mes de mayo se convirtió en el más lluvioso de los últimos 11 años en Santiago. De hecho, ya hay un superávit de agua caída de 109,3%. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás tú? Bien, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va evaluando lo que fue lo de esta semana anterior? No solamente en Santiago, evidentemente, sino región metropolitana, distintas regiones del país. Muchos dicen, bueno, estamos en una situación en que uno de los fenómenos climáticos se va yendo, va llegando otro, pero tuvimos una lluvia que estuvo por sobre, te hago la pregunta, ¿lo normal? Sí, es decir, hemos tenido un excelente mayo en lo que se refiere a precipitaciones. Tú lo adelantabas en la introducción. Este es uno de los 10 mayos más lluviosos que se han registrado en la capital, donde medimos. La Dirección Meteorológica de Chile tiene mediciones de hace más de 100 años, así que tenemos muy buenas estadísticas y sabemos que este va a terminar como uno de los 10 meses de mayo más lluviosos más registrados. Tú mencionabas que era el más lluvioso del 2008, en realidad es un poco antes, desde el 2002. Es muy parecido a lo que cayó, pero un poco más, igual que lo que cayó en el 2008. El 2008 es una fecha importante porque es en ese periodo, el 2008, cuando comienza la mega sequía, pero las precipitaciones fueron un poquito mayores y son de hecho las más, en el mes de mayo, en la capital, en Santiago, las más intensas que hemos tenido en largos 22 años, desde el 2002. Así que se trata, los eventos que hemos tenido, eventos inusuales. Hasta antes de que el cambio climático nos golpeara, este tipo de lluvias en mayo, más de 40 milímetros, es una cosa que pasaba una vez cada 10 años. Incluso en esa época era un fenómeno inusual, eso es interesante poco frecuente. Porque uno haciendo un poco de memoria, los que podemos, que antes del 2000, digamos, de los 90, uno decía, bueno, pero así llovía antes. ¿Era así? Sí, ¿Llovía tal antes cual. así? Sí, sí, sí. Es decir, pero no era de todos los mayos. Es decir, Claro. un día como el que tuvimos ayer, con 48 milímetros, es, de hecho, desde el 22 de mayo del 2003 no habíamos tenido un día de mayo con tantas precipitaciones. Sin embargo, lo cual, en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, era normal tener, no digo normal, pero sucedía Habitual, que más digamos. o menos una vez cada 10 años, no tan habitual, pero Ya. una vez cada 10 años teníamos un día como el de ayer. En los últimos 20 años esos días prácticamente han desaparecido y es muy buena noticia que hayamos tenido uno con precipitaciones que hace 2 o 3 décadas eran consideradas inusuales, pero dentro de lo que consideramos normales. Esto de alguna manera queda, podríamos decir, como en la cuenta de ahorro de las precipitaciones, de la acumulación de agua, los embalses. Sí. Estábamos comentando el superávit, pero muchas veces porcentaje, a muchos no les dice, no le indica el contexto completo. Sí, no, es una muy buena metáfora. Queda en la cuenta de ahorro, sobre todo lo que cayó. Tú sabes, nosotros nos fijamos en lo que podemos medir aquí en los valles, pero es más importante lo que cayó en términos de precipitaciones nivales. Sí. La nieve para la zona central actúa como un embalse natural y lo que básicamente ha logrado hacer este mayo lluvioso es dejarnos una buena cantidad de nieve, como el mes además ha sido muy frío. Lo que va a corrido el mes de mayo es el mayo más frío registrado al menos en la capital desde 1950. Mira. Es decir, el más frío en los últimos 74 años. Así que ha sido un mes bien inusual. Inusual en el sentido de que las precipitaciones que hemos tenido no las registramos hace largas 2 décadas. E inusual porque en efecto las temperaturas han estado harto más bajos, incluso de las que eran, entre comillas, normales hace 2 o 3 décadas. Es decir, ha sido un mayo bien especial y nos ha dejado como herencia buena nieve en la cordillera. Esa nieve, esperamos, va a persistir y se va a convertir en agua en el caudal de nuestros ríos cuando comience la temporada seca. Nos deja una buena cuenta de ahorro, vamos a ver cuánto persiste esa nieve, pero es bueno resaltar no solamente que nos deja agua acumulada en forma de nieve en la cordillera, sino que también hemos tenido, más allá de las molestias, que sobre todo en la capital se han resaltado, no hemos tenido víctimas mortales. A nosotros igual nos cayeron en las últimas 2 semanas 1/3 de las precipitaciones que nos caen por año en la capital. Más o menos lo mismo que cayó en el sur de Brasil, en Porto Alegre. 1/3 de las precipitaciones anuales le cayeron a ellos y ellos tuvieron centenares de víctimas que lamentar. Nosotros no hemos tenido grandes desastres, tragedias al menos que lamentar. Así que yo diría que hemos salido bastante bien parados de esta experiencia. Raúl, ahora, ¿esto podría cambiar en los próximos meses con la llegada de la niña? ¿No hay que acostumbrarse a esta situación?
Yo diría que sí, es decir, el pronóstico estacional indica que la niña se está desarrollando, el niño está remitiendo, la temperatura del Pacífico ya está en rangos de lo que se llama, de lo que a veces se llama rango neutro, es decir, el niño de facto prácticamente terminó. Probablemente estas lluvias, no solamente aquí en Chile, sino en el sur de Estados Unidos, en el sur de Asia, en el sur de Brasil, son los últimos coletazos de este niño intenso. Pero el niño está remitiendo y eso significa que el segundo semestre de este año probablemente sea diferente al segundo semestre del año pasado. El segundo semestre del año pasado fue extraordinariamente cálido y muy lluvioso, el más lluvioso en 2 décadas. Probablemente el segundo semestre de este año no va a ser ese el caso, probablemente sea un poco más seco. Pero, lo que tú comentaste antes, tenemos una cuenta de ahorro para enfrentar ese segundo semestre seco. Ahora, y me puedo adelantar mucho, el tema va a ser el próximo año, digamos. Ahí Sí. ya con la niña instalada, digamos, no esa cuenta Sí, de ahorro pero en algún mira, momento se podría agotar. sí, es decir, tenemos que tener claridad no solamente por la niña, sino por el calentamiento global. Sí, Nosotros el por calentamiento supuesto. global nos aprieta por el lado de quitarnos precipitaciones. Entonces, más allá de que la niña igual que el niño tienen ciclos de alrededor de un año, es verdad que en las últimas 2 décadas hemos tenido la mala suerte que la niña se ha repetido durante 3 años consecutivos. Por ejemplo, tuvimos niña en el 2020, 2021, 2022, 3 años consecutivos, 3 años súper secos. Vino el niño el 2023, el niño se va, vamos a ver ahora que vuelve la niña cuánto tiempo nos acompaña, pero sí, tenemos que tener claridad de que los próximos años no sabemos exactamente cómo van a ser, pero sí tenemos una idea de qué tan probable, de cuáles son las probabilidades. Lo más probable es que los próximos años, los años que quedan de esta década, se parezcan más al 2020, 2021, 2022 que al lluvioso 2023. Los años que nos esperan son más bien secos. Pero bueno, al menos este año, mira, son muy pocos años en la última década. Podemos decir que llegamos a junio, comienzos de junio, prácticamente sin déficit de precipitaciones en ninguna zona en ninguna zona del país. Solamente la región de Osorno presenta unos déficits más o menos considerables, pero no dramáticos. El resto del país presenta superávit de precipitación. Claro. Yo diría que esa es una excelente noticia. Y fíjate, ese punto también es muy relevante. Mucha preocupación había, bueno, por la mega sequía que se ha extendido más de 10 años, 14 años, pero en la situación de la región de Coquimbo también ahí hubo buenas noticias al respecto. Por poner un ejemplo solamente. Sí, sí. No solamente que los valles de esa zona dejaron de tener déficit, es verdad que para que ellos dejen de tener déficit bastan unos pocos Es poco. milímetros de precipitación. Pero lo importante para esa zona es que también las precipitaciones nivales durante este mes han sido muy buenas, muy superiores a las del año pasado. Así que ellos también quedan con una pequeña cuenta de ahorro que esperamos ayude a que podamos sobrellevar el segundo semestre, que sí, se estima, se espera, se prevé, podría ser más seco, al menos que el segundo semestre del año pasado. Si uno hace un resumen, digamos, de conceptos o factores, mucha intensidad de precipitaciones durante muchas horas. Y era como esto no va a terminar, digamos. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo cotejarlo también en términos de que muchos dicen, bueno, pero si esto antes, hace un par de años o hace poco, con la situación cuando la isoterma, y ahí vamos a otro concepto, cuando la isoterma era distinta a la de ahora, la situación era completamente distinta, alude, la situación de desprendimiento. En esta ocasión no se dio. Entre que No. llegue la niña, ¿podríamos estar pensando lo mismo en términos de la isoterma, Cero? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que la niña tiene como dos efectos. La niña ya nos roba precipitación, esa es la primera, pero la niña también modera las temperaturas. Los años de la niña tienen la tendencia a ser más fríos. Cuando antiguamente teníamos años, inviernos sobre todo muy, muy fríos, eran típicos inviernos de la niña. Probablemente el invierno que nos espera no va a ser tan frío como los antiguos, eso prácticamente no existe. Claro. Pero lo más probable es que no sea tan cálido como el invierno del año pasado. El invierno del año pasado fue lluvioso y fue relativamente cálido. Por eso tuvimos la isoterma cero, más alta de lo que debería, y donde debía nevar, llovió y tuvimos aluviones. Viste que a pesar de las precipitaciones muy intensas que tuvimos ayer, no hubo grandes aluviones, por eso no tenemos tragedias que lamentar. Tuvimos molestias, por Sí, supuesto. claro. Tenemos una ciudad con poca resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, no tenemos grandes tragedias. Oye, ¿qué es lo que pasó el año pasado? En junio, exactamente, en junio y agosto del año pasado tuvimos, sobre todo en agosto, 2 docenas de personas que fallecieron. Sí, claro. Ya, ese tipo de desastre, drama, no los hemos tenido en esta ocasión.
gracias a que las temperaturas no han sido afortunadamente, tan altas. No fueron tan bajas, pero al menos durante los días de lluvia, pero no han sido tan altas. Por eso tuvimos buenas precipitaciones nivales, así que hemos pasado bien estas precipitaciones. Como te digo, el riesgo de tener una lluvia con aluviones este año es un poco más bajo que el del año pasado. No significa que no pueda pasar, claro, pero este año no es cero, la niña nos va a echar una mano. Claro, la probabilidad de cero no existe, ¿ok? Siempre todo es posible, sí, claro. pero las probabilidades de este año, el riesgo este año es levemente más bajo, un poco más bajo que el riesgo de que eso sucediera el año pasado. El año pasado, desgraciadamente, ese riesgo que existía se concretó en 2 eventos. En junio y en agosto tuvimos precipitaciones con isoterma cero, relativamente alta, en zonas en las que debía nevar, llovió, y esa agua desgraciadamente causó algunas tragedias. Pero ese año no es que no pueda pasar, pero el riesgo es un poco más bajo. Primero, porque no esperamos que las precipitaciones sean tan intensas en la segunda mitad del año. Y segundo, porque la niña modera los termómetros. Así que vamos a ver cómo nos va. Sí, ahora, bien breve, los segundos que nos quedan, Raúl, y agradeciendo por supuesto tu tiempo para explicar esta situación. En lo que tiene que ver con los próximos días, no quiero adelantarme en términos de pronósticos, pero ¿el frío va a estar presente y eso hay que tenerlo claro durante los próximos meses? Digamos que este invierno va a ser más frío que el del año pasado. Lo más probable es que eso suceda. La niña todavía no se consolida, pero está desarrollándose. Y a este mayo, si sirve de adelanto, va a terminar, pase lo que pase, como el más frío registrado en la capital en los últimos 74 años. Imagínate. Una cosa excepcional, interesante. Y bueno, hay que, por lo tanto, tener presente que sí, esperamos que el frío nos acompañe. Raúl Cordero. No va a ser un invierno muy cálido. Sí, no va a ser. así que para tenerlo súper claro eso. Raúl Cordero, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros, Raúl, que estés muy bien. Encantado, nos vemos. Nos vemos, chao.